Vamos a comenzar con el workshop de hermeticidad. Para ello tenemos a la empresa Proclima y bueno, tenemos a Stefan y a Carlos que nos van a contar sus productos. Buenas tardes, Casilla. Bueno, cuando hablamos de hermeticidad tenemos que tener en cuenta que hablamos de un sistema completo, ¿no?, en el que tenemos que acometer diferentes elementos dentro de la vivienda, ¿no? La hermeticidad acompaña a los sistemas de ventilación, acompaña a las carpinterías, porque un buen sistema de ventilación, si no tenemos una edificación hermética, no va a funcionar bien. Lo importante es, empezando por el detalle, es el sellado de los tubos, ¿no? Cuando hacemos una canalización, un tubo que atravesamos el plano de hermeticidad, para ello utilizamos pasatubos, ¿no? Pasatubos de EPDM que ajustamos perfectamente al tubo y que sellamos sobre el plano de hermeticidad. En el caso de construcciones con madera, como este caso, ¿no?, debemos de sellar también todas las juntas para evitar las posibles infiltraciones de aire, porque los paneles pueden ser herméticos al aire, pero no las juntas. Es un elemento que tenemos que tener en cuenta. En lo que se refiere a las fachadas ciegas, bueno, utilizamos láminas de difusión variable, porque no nos olvidemos que el aire, cuando circula, va cargado de humedad, y esa humedad, cuando llega a nuestros paramentos, va a ir transpirando y puede llegar hasta la pared fría, donde tengamos una posible condensación. Por eso utilizamos la Intelo, que es una lámina de difusión variable con un valor SD hasta 25 metros, que nos permite tener la máxima seguridad tanto en invierno como en verano. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, pues debemos de colocar la lámina estirada, no sin grandes tensiones, ¿no?, y hacer perfectamente los sellados tanto entre las láminas como los sellados perimetrales. Una de las partes más importantes, como decía Diego de Vero esta mañana, son las pérdidas por las carpinterías, ¿no? Para el sellado de las carpinterías, bueno, hace años que utilizamos cintas de sellado interiores que sean cerradas a la difusión de vapor, que sean freno de vapor, para evitar la entrada de posibles humedades y evitar condensaciones. Y por el contrario, en el exterior utilizamos láminas más abiertas, cintas más abiertas a la difusión de vapor. Nosotros hemos dado un paso más adelante y entonces lo que presentamos son las cintas de difusión variable. Las cintas de difusión variable nos van a permitir ser más seguros en la construcción. Y eso, Stefan nos va a explicar un poco más. Bueno, muy buenas tardes. El tema de las cintas con el valor SD variable tiene un sentido muy sencillo: seguridad. Se puede decir, podemos trabajar como siempre con una cinta para el exterior y otra cinta para el interior, que siempre nos ha funcionado bien. ¿Y por qué esta cosa nueva? No sé quién todavía tiene aquí un coche sin airbag. ¿Quién tiene? Manos. Tú, pues 1, 2. Pero la mayoría tiene. ¿Qué sentido tiene el airbag? ¿Lo vas a utilizar cada vez que utilizar en ese sentido? No. Pero cuando toque algún accidente, es una cosa de esas, está bien tenerlo. Pues la cinta de conexión con el valor SD variable es seguridad. Con lo cual, ponemos por el exterior y el interior la misma cinta y se llama, tiene el acceso IQ, sólido IQ. ¿Por qué? Pues que es una cinta inteligente. Entonces, según capta el ambiente y según esto regula su valor SD, resistencia a la difusión de vapor. Recomendamos por eso utilizar nuestras nuevas cintas, porque el desarrollo no hemos hecho solamente por hacer, sino por usarlo. Entonces, vais a encontraros de aquí en adelante algunas veces con una palabra nueva. ¿Conocéis el papa, la palabra papa, el papa? Sí, seguramente que sí. ¿Conocéis la palabra papé? Papé no. Papé es abreviado de potencial de ausencia
de patologías del edificio. Y esto lo vais a tener en un folleto, en un estudio que hemos hecho con poco de calado científico, el por qué utilizar las cintas de valor SD variable. Y este folleto tenemos todavía solamente en pocos ejemplares, pero podéis obtener en el stand de Proclima y ahí podéis llevároslo y si no, luego verlo en nuestra página web. Pues eso es todo. Quedaros con eso. Pape. Gracias. Bueno, para terminar, únicamente explicar que las cintas en una carpintería las podemos colocar de dos maneras, ¿no? Porque si hablamos de un workshop deberíamos de explicar cómo se coloca, ¿no? Por un lado, podemos utilizar las cintas que tengan una cinta de doble cara por la parte delantera, que es un poco lo que hemos hecho aquí, donde hemos colocado la cinta por el lateral de la ventana, ¿vale? Metida ahí, y luego la vamos a desplegar de tal manera que la cinta no queda superpuesta. La otra opción, que está puesta por la parte de aquí atrás, es superponer la cinta sobre la carpintería. Bueno, como es la hora de comer, yo creo que ya tenéis ganas de hacer otra cosa. Muchas gracias y que aproveche.